el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá, el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales y la Fundación Konrad Adenauer, Oficina de Panamá, presentan Historia de las Elecciones, una serie podcast que pretende abarcar la fascinante memoria de los procesos electorales en Panamá. ¿Qué tal todos y todas? Nuevamente hoy en un episodio más del podcast sobre historias de las elecciones en Panamá que realiza el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral conjuntamente con el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales CIHAC con la cooperación de la Fundación Konrad Adenauer. El día de hoy, como saben, tenemos al doctor Denis Allen Frías, un conocedor de la historia electoral de nuestro país, ex magistrado del Tribunal Electoral, a quien le damos una calurosa bienvenida. Denis Allen Frías es licenciado en Derecho y Ciencia Política, egresado de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Realizó la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Latina de Panamá, así como 2 diplomados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, uno del Instituto de Estudios Nacionales, IDEN, de la Universidad de Panamá, y otro auspiciado por Georgetown University y Ciudad del Saber. Fue legislador suplente de la República de Panamá de 1984 a 1989 y magistrado del Tribunal Electoral entre 1990 y 2006. Durante su magistratura, fue fundador del Plan General de Elecciones, PLAGEL, en 1993 y ejerció como su director general hasta 2006. Además, fue el primer presidente de la Comisión Nacional Revisora del Código Electoral en 1991. También presidió la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe y la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Fue director de la Dirección Nacional de Asesoría Legal y Técnica de Comisiones de la Asamblea Nacional e integró la Comisión Especial de Consulta de las Reformas a la Constitución Política de la República de Panamá entre 2010 y 2012. Fue catedrático en las facultades de Derecho de la USMA y de la Universidad Latina. Es autor de los libros Democracia Integral, Construyendo Democracia y Jurisprudencia Constitucional del Tribunal Electoral, así como de un gran número de artículos publicados en periódicos y revistas nacionales. Y justamente el tema de hoy va a ser un tema de los más intensos, porque las elecciones de 1989 son muy particulares. Son elecciones que se realizan en un contexto muy difícil. Y justamente la primera pregunta que quisiéramos trasladarle al doctor Allen es, ¿qué estaba pasando en Panamá en vísperas pues, de las elecciones de 1989? ¿Cuál era la situación de ese contexto en el que el Istmo de Panamá se veía sumergido? Bueno, muchas gracias. Igualmente saludos a todos los oyentes. Eh, de- Realmente volver a recordar y revivir esas etapas tan difíciles que vivió este país nos trae un poco de añoranzas y remembranzas. Panamá está inmerso en una crisis total, tanto económica, social y política. Habíamos estado soportando y habíamos estado tratando de liberarnos de una dictadura militar que se había fortalecido cuando el general Manuel Antonio Noriega, que en paz descanse, asume en el año 83 el comando y une todas las fuerzas militares en una sola institución que para él lo llamó las Fuerzas de Defensa, y el control militar sobre el resto de lo que quedaba de civilismo en Panamá se fortalece. Eh, Hay que estar claros que cuando se comienza a trabajar o a vislumbrar la posibilidad de la salida política en el 89, nosotros tenemos que recordar que habíamos vivido el 84 y que la elección del 84 era el preludio de lo que se esperaba en el 89. En el año 84, pues, fue obvio que hubo un fraude electoral rotundo, totalmente probado en las áreas indígenas en donde se hicieron las modificaciones de las actas, etcétera. Y
la represión que vino inmediatamente cuando no se aceptó ese resultado, es que se dio la represión contra todos los opositores, etc. Entonces, el inicio del 89 estaba, quiero recordarles a los oyentes, primero teníamos un cerco económico que los Estados Unidos habían puesto sobre la República. Entonces, realmente aquí no circulaba prácticamente dinero. Usted podía tener cuentas bancarias, mucho dinero efectivo, pero efectivo no iba a tener. Se pagaban en bonos, las personas cobraban por comida. La pobreza se había disparado en la República. La oposición estaba siendo sumamente perseguida. Las elecciones generales de Panamá de 1989 se celebraron en un contexto de profunda crisis política e institucional. Desde el ascenso del general Manuel Antonio Noriega a la cabeza de las Fuerzas Armadas, la subordinación de las instituciones civiles al poder militar se hizo aún más intensa. El fraude electoral de 1984, en el que Nicolás Ardito Barleta fue impuesto como presidente, erosionó profundamente la legitimidad del sistema político. A esto se sumó la tortura y asesinato de Hugo Espadafora, un acérrimo crítico de Noriega, y un creciente malestar social expresado en la resistencia cívica a las políticas gubernamentales. Y aunque se habían firmado los tratados Torrijos-Carter en el 77, con el acuerdo de los militares con los Estados Unidos, de que los militares se iban a replegar a los cuarteles y que iban a permitir que los civiles controlaran el país, la muerte del general Torrijos en el 81 cambia radicalmente la correlación de fuerza y hace entonces que la lucha interna de la Fuerza de Defensa consolide en el ala de Noriega, liquidando sus opositores, y entonces concentra más poder el general Noriega, y bueno, el país se inmerse en una total dictadura militar que tiene como efecto los dos intentos militares de golpes. El de Macías, primero, y luego en el mismo 88, el intento del mayor Girolde, en donde pues ya Noriega cumple su palabra de asesinar, matar al que se le adelantara, que es un hecho público notorio, los asesinatos que realizó aquí cerca en Arbuck. Entonces, el temor, el miedo, se sobrepasaba a que había que buscarle una salida. Aunque la cruzada civilista había estado luchando por varios años. Las declaraciones del coronel Díaz Herrera en 1987 confirmaron el fraude electoral de 1984 desde una fuente interna al régimen, así como múltiples actividades ilícitas cometidas por las autoridades del momento, y provocaron la integración de la Cruzada Civilista Nacional que lideró en adelante los intentos de la sociedad panameña de alcanzar la democracia política. Las acusaciones por narcotráfico formuladas contra Noriega en 1988 por tribunales federales de los Estados Unidos intensificaron las presiones internacionales y el aislamiento diplomático del régimen. Pero conviene quizá que se explaye un poco sobre el tema de la cruzada, porque es un movimiento cívico que aparece en el año 87, es uno de los eslabones en la cadena de movimientos contra el régimen militar y es uno de esos eslabones más prominentes, porque realmente las sí. movilizaciones populares que organiza son enormes. Sí, la cruzada civilista es un fenómeno que no es casual. Los Estados Unidos habían practicado ya en el Oriente, si no me equivoco, Tailandia, si no me equivoco, habían estado promoviendo un movimiento igual. Había miembros de la Cámara de Comercio de Panamá que habían estado estudiando en estos países esa realidad. Y la cruzada civilista coincide directamente con el asesinato de Hugo Espadafora. Hay que recordarlo. El motivo explosivo que hace que los empresarios y muchos otros sectores se reúnan en la Cámara de Comercio y ya definitivamente decidan que había que seguir luchando para tumbar la dictadura al costo que fuera, fue precisamente ese detonante. En ese momento, la Cámara de Comercio se reúne con el CONEP, se reúnen sectores de la iglesia, otros sectores civiles,
los partidos políticos, pero no se le dio tanta beligerancia. Realmente fue el grupo civil, por eso se llama cruzada civilista, empresarial, social, el que asume el mando de esta lucha. El coronel Díaz Herrera se disgusta cuando lo jubilan a la fuerza y se va a su casa y hace la denuncia de que había habido un fraude en el 84, que Hugo Espadafora le había mandado a matar al general Noriega, etc. Y esto es el detonante en las calles. Nos vamos a las calles, a luchar en las calles precisamente para tratar de terminar con la dictadura, aunque algunos éramos bien claros, y algunos eran muy claros de que una fuerza de defensa de 30.000 hombres armada, como tenía Panamá, era un poquito difícil, quizás a través de solamente los actos civilistas, tumbarla. Pero había que luchar. Y en ese sentido, pues, Barría y toda la cúpula de la cruzada civilista se portaron a la altura de las circunstancias históricas. Presentaron sus acciones, exigieron una serie de pronunciamientos públicos que la fuerza de defensa se retirara, se replegara, y eso no pasó. No pasó, pues nosotros en las calles vivimos la experiencia de asesinatos en las calles, torturas, etc. Se da el famoso Viernes Negro, donde miles y miles son arrestados. Tengo familias que fueron arrestadas, que fueron torturadas, mujeres violadas, etc. Y desaparecidos. Y esa fue precisamente la antesala de la elección del 89. Un país económicamente totalmente en quiebra por la presión internacional norteamericana y de otros grupos de que tenía que tumbarse la dictadura a través de quebrarla económicamente, la lucha en las calles y la represión completa. En ese clima de tensión, los partidos políticos de la oposición, agrupados en la Alianza Democrática de Oposición Civilista, ADOC, postularon a Guillermo Endara para la presidencia, acompañado de Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford como vicepresidentes, configurando una candidatura que concitó amplio respaldo popular y atención internacional. Hay un tercer candidato, don Hildebrando Nicosia Pérez, del Partido Panameñista Auténtico, que en ese momento había sido, vamos a decirlo así, secuestrado por fuerzas que no eran tradicionalmente ardulfistas. Bueno, realmente desplazan a la dirigencia del Partido Panameñista como un artilugio para dejar al Partido Panameñista sin el aparato político con el cual podría ir a las elecciones del 89, pero ese problema fue resuelto, entre comillas, porque el Partido Liberal acoge la candidatura de Guillermo Endara como propia, ¿no? Entonces, en verdad tenemos ahí un escenario muy, muy curioso en el que el partido que impulsa la candidatura de Guillermo Endara Galimani, que es el Partido Liberal, un partido pequeño, pero acoge a las fuerzas del Partido Panameñista, que era muy popular, que habían quedado desprovistas de su herramienta política natural, porque había sido secuestrado el partido por aquellos que se habían, vamos a decir, desplazado sus fidelidades hacia la zona de los militares. Correcto. Entonces eran tres candidaturas, pero la de Hildebrando Nicosia obtiene menos del 1% de los votos, así que realmente no es la que polariza, ni mucho menos la elección. La elección estaba fundamentalmente decidida en torno al conflicto entre la Alianza Democrática de Oposición, que encabezaba Guillermo Endara Galimani, y que en su nómina presidencial incluía a Ricardo Arias Calderón de la Democracia Cristiana y a Guillermo Ford del Partido Molirena, Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, y don Carlos Alberto Duque Jaén, que era el que encabezaba la nómina Coalición Liberal Nacional, Colina, que reunía a las fuerzas políticas que respaldaban al régimen militar. Guillermo David Endara Galimani nació el 12 de mayo de 1936 y fue un activo abogado y político. Realizó estudios de premedicina y de contabilidad en Nueva Orleans, para luego licenciarse en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá.
También cursó estudios de posgrado en Derecho Anglo-Norteamericano en la Universidad de Nueva York. De regreso al país, ejerció la docencia como profesor de Derecho Mercantil y la abogacía. Fue fundador y militante del Partido Panameñista en sus diversas formas organizativas a lo largo de muchas décadas, siendo fundador del Partido Arnulfista, que luego volvería a denominarse Panameñista. Fue un estrecho colaborador del expresidente Arnulfo Arias Madrid, a cuyo legado político consagró más de 4 décadas de trayectoria. Fue candidato presidencial de la Alianza Democrática de Oposición Civilista, ADOC, en las elecciones del 7 de mayo de 1989. Cuando las elecciones fueron anuladas, encabezó las protestas para que se reconociera su triunfo electoral, pero solo pudo tomar posesión como efecto de la invasión militar de los Estados Unidos de América. Su mandato se extendió hasta 1994. Estuvo marcado por la restauración de las instituciones democráticas, la disolución de las fuerzas de defensa y la reforma constitucional que dio origen a la Autoridad del Canal de Panamá. Posteriormente, intentaría volver a ser presidente en 2004 con el partido Solidaridad y en 2009 con el partido Vanguardia Moral de la Patria, sin éxito. Falleció el 28 de septiembre de 2009. Su adversario fue el candidato oficialista Carlos Alberto Duque Jaén, nacido el 12 de marzo de 1930. Fue un empresario y político panameño. Su actividad empresarial estuvo vinculada a la empresa Transit S.A. Prominente figura del Partido Revolucionario Democrático PRD, llegó a ser su presidente y posteriormente presidente vitalicio. En 1988, en el marco de la profunda crisis política que asolaba el país, fue elegido para presidir el PRD. Fue postulado como candidato a la presidencia de la República en las elecciones generales del 7 de mayo de 1989 por la Coalición para la Liberación Nacional Colina, integrada por el PRD, por el Partido Laborista PALA de Ramón Sieiro, por el Partido Liberal de Aquilino Boyd y por múltiples organizaciones menores. Tras la caída del régimen militar y la transición democrática, continuó vinculado al PRD. Falleció el 31 de octubre de 2014. Tenemos que rescatar y hacerle un homenaje histórico a Ricardo Arias Calderón, porque inicialmente, cuando se entierra a Arnulfo Arias, el doctor Arias, surge como figura alterna de la oposición Mireya Moscoso, ¿no? Pero Mireya Moscoso en ese momento no está interesada en activarse políticamente. Pero doctor Arias muere en el año 88. 88. Y ya está todos los grupos políticos están comenzando a moverse para buscar la figura que encabece la oposición. Así que se fijan primero en Mireya Moscoso. Pero Mireya Moscoso señala que ella no está interesada en ese momento en seguir, en tomar la conducción de la oposición, y señala a Guillermo Endara, que fue el que terminó el discurso en el sepelio de Arnulfo Arias, cuando el vicepresidente que tenía no pudo terminar el discurso por la emoción o lo que sea, y Guillermo Endara, que era un hombre cuyo papá había sido arnulfista y él seguía esa tradición, lo hace. Cuando se está en la negociación de la figura del presidente, realmente había muchos sectores de la oposición que señalaban que Ricardo Arias Calderón debía ser la figura de la oposición, porque había estado luchando mucho por la libertad. Cuando se está en esa negociación, Ricardo Arias sale a Venezuela, viaja a Venezuela para entrevistarse con el presidente de Venezuela, que nos había estado apoyando bastante y apoyó mucho a Panamá en ese momento. Y en esa salida, los liberales auténticos, los llamados liberales auténticos, deciden que en vez de que fuera la figura de Ricardo Arias Calderón, fuese la figura de Guillermo Endara. Suman a Billy Ford, le dicen a Billy Ford que se está de acuerdo. Billy Ford dice que sí. Y luego entonces cuando Ricardo regresa de Venezuela, esto es un hecho consumado. Entonces él tuvo que decidir entre abrir un tercer frente en la oposición
con el grupo de él o que mantenerse en la unidad de la oposición. Y en ese momento él cede, acepta la candidatura de la vicepresidencia, y todos aquí sabemos lo que pasó de un año después de que toman el poder. O sea, prácticamente la factura y se da en este momento. O sea, ese punto para mí es importante rescatarlo porque fue un gran sacrificio, porque muchos pensaban que él pudo haber sido la figura. Ahora, gracias a Dios, Endara también cumple su misión histórica. Ahora, ¿qué pasa con esa campaña electoral? Pues es una campaña totalmente llena de, digamos, trabas, es una campaña de persecución, de temor. Yo diría que, aunque era obvio que el pueblo panameño quería ya sacudirse de la dictadura, era obvio también que no se tenía ningún plan estratégico dentro del sector militar que gobernaba de entregar el poder. Y eso es precisamente en lo que uno tiene que aterrizar en la elección del 89. El general Noriega llama a los magistrados del Tribunal Electoral a la presidencia de la República en el momento en que están dando los resultados de la elección. Era obvio que había ganado Endara, y les dicen, ahí delante del señor presidente encargado, que tenían que darle el triunfo a Duque. Y o sea, hubo un debate entre estos magistrados y Noriega y el presidente, en donde hubo un magistrado, el magistrado Correa, Aurelio Correa, que en paz descanse, que se paró firme y le dijo: general, el que ganó la elección fue Endara. Yo no puedo firmar un documento que diga que Duque ganó la elección. Entonces buscaron alguna fórmula, porque Noriega dijo: yo no le entrego el poder a la oposición y a Endara. Entonces buscaron una fórmula que encontraron en el Código Electoral, que era de que el propio tribunal podía eliminar el proceso electoral. Y esa fue la orden que se le dio. Señores magistrados, anulen la elección, porque mientras tanto se mantiene el status quo, se mantiene en el poder el grupo y veremos qué va a pasar. Cuando ellos salen de la presidencia a hacer esto, grupos de observadores internacionales, entre eso el grupo Carter, le insisten al grupo del poder que habían perdido la elección y que entregaran el poder. Pero la decisión de anular la elección no fue solamente de palabras y de escrito. Comenzaron a realizarse actos vandálicos que se estaban realizando en todo el país. Ustedes lo recordarán, esa elección comenzó tristemente con el asesinato de un sacerdote, ¿verdad? Que estaba voceando en su comunidad en Tolé que fueran a votar, y por casualidad se le salió un fusil M16 a un militar y lo mató. En ese momento así comenzó el proceso electoral del 89, el día de la elección. Las elecciones se celebraron el 7 de mayo de 1989 bajo condiciones de flagrante desigualdad entre el régimen y la oposición. El gobierno desplegó recursos del Estado en favor de la candidatura oficialista de Carlos Duque, quien era el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático, y ejerció presión sobre los organismos electorales. Pese a ello, los resultados preliminares y los conteos paralelos realizados por la Iglesia Católica y organismos observadores indicaron con claridad una victoria contundente de la Alianza Democrática de Oposición Civilista. El momento alcanzó una de sus expresiones más duras cuando grupos paramilitares agredieron a plena luz del día a los candidatos opositores Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, generando imágenes que circularon mundialmente. Y luego sabemos la historia, o sea, se comenzaron a destruir centros de votaciones, mesas, etc. Y en el fondo hay que ir al grano, o sea, no se iba a entregar el poder. Y de hecho se anuló la elección desde el punto de vista del Tribunal Electoral, cosa que posteriormente, aunque adelantándome un poquito pues al 90, los primeros magistrados que fuimos en democracia, ustedes deben recordar, una de las cosas primeras que pedimos en la ley fue que nos eliminaran esa facultad. Que más nunca en este país un tribunal electoral anule un proceso electoral si no hay una demanda
y si no hay un proceso judicial de instancia que declare que realmente hay que anular la elección, porque esto fue una jugada estratégica de los militares, sobre todo de Noriega. El Tribunal Electoral, integrado por Yolanda Pulice, Luis Carlos Chen y Aurelio Correa, anuló las elecciones alegando interferencia extranjera. Según el decreto número 58 del 10 de mayo de 1989, los informes brindados por los funcionarios del Tribunal Electoral de todo el país daban cuenta de la constante sustracción de las boletas en los recintos electorales, compra de votos por parte de los partidos políticos y especialmente la falta de actas y otros documentos que hacen absolutamente imposible la proclamación de cualquiera de los candidatos. Y bueno, a partir de ese momento, la elección del 89 queda, para mi concepto, totalmente descalificada. A partir de este momento, todo el esfuerzo que se hizo, porque la gente salió a votar. Y recordémosle al pueblo panameño y a los que nos están escuchando que la única forma de tratar de salvar un poco los resultados fueron las actas, llevarlas a la anunciatura, o sea, guardarlas en la iglesia, que fue el porcentaje de actas que se logró que se llevaran a las iglesias, que no fue ni siquiera el 100%, fue un 60 y tanto por ciento, porque después nos tocó a los magistrados que entramos en el 90 hacer elecciones parciales para completar las organizaciones. Sí, en el caso de los diputados. De diputados y de alcaldes y de representantes. O sea, se definía el poder a nivel ejecutivo, pero lo demás quedaba en acefalía. Pero bueno, se salvaba. Entonces, hubo a nivel internacional una denuncia contra Panamá de este fraude de los Estados Unidos y el resto es historia, mi querido amigo. La anulación de las elecciones de mayo de 1989 desencadenó consecuencias de alcance nacional e internacional. En el plano interno, al agotarse el periodo del gobierno saliente sin que existiera relevo constitucional, se optó por designar nuevas autoridades sin la intervención de elecciones populares. Así fue como el Consejo General de Estado designó presidente de la República a Francisco Rodríguez, mientras que fue reactivada la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, el órgano de representación original del régimen militar. La oposición siguió manifestándose e incluso se presentó dentro de las Fuerzas Armadas. En octubre de 1989 se produjo un alzamiento de la tropa que fue duramente reprimido. Sí, efectivamente, los resultados habían sido contundentes a nivel de las elecciones presidenciales. Los reportes nos hablan de 71, de más del 71% de los votos favorables al candidato Guillermo Endara Galimani y su alianza, la Alianza Democrática de Oposición Civilista, y la candidatura de Carlos Alberto Duque apenas 28% de los votos. Ahí en esa coalición de Colina estaba el Partido Revolucionario Democrático, el Partido Laborista, una coalición de otros pequeños partidos, desde el Partido Republicano, etcétera. Ciertamente muy importante esa diferencia porque la contundencia era percibible hasta para aquellos que abogaban por la candidatura del candidato Carlos Duque. Cuando usted mencionaba lo de los organismos internacionales que luego trataron de mediar, pues ciertamente hay que destacar la participación de la Organización de Estados Americanos, pero que pese a sus mejores intenciones, tampoco lograron, en su informe que presentaron en noviembre del año 89, cambiar la situación que era, bueno, repito, evidente para todos los involucrados. Y nos encontramos con una elección anulada y con una otra serie de sucesos que se venían dando. Recordemos que las elecciones fueron en mayo, pero se esperaba un cambio de administración en septiembre de ese año 89 y se fue prolongando y prolongando la crisis y llegamos a septiembre y no había renovación de las autoridades. Lo que ocurrió ahí fue que
utilizando una instancia que ya no existe en nuestra Constitución, que es el Consejo General de Estado. Se reunieron las autoridades designadas hasta ese momento en el país y tomaron la decisión de elegir a un presidente, llamémoslo provisional, o ad honorem, o ad hoc. Bueno, ad honorem seguro que no sería, Sí, pero sí, ad hoc, para que presidiera cuando no había un reemplazo generado en las urnas que pudiera el 1 de septiembre del año 89 tomar el poder, correcto. que es el licenciado Francisco Rodríguez. Francisco Pancho Rodríguez. Exacto. Entonces, la crisis se fue pronunciando y así nos alcanza un poco. Yo sé que hay muchos eventos que mencionar. Se reactiva la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento. Hay una serie de resoluciones que hablan del estado de guerra, que son el preámbulo de la invasión de diciembre del año 89. Justamente en esa situación es cuando, en la misma noche de la invasión a Panamá, es que finalmente toma posesión el presidente Guillermo Endara y sus 2 vicepresidentes. Sí, es decir, lastimosamente tuvimos que llegar a la conclusión, los panameños y las panameñas, que la solución pasaba por la vía de las armas. No era una solución política solamente. Aunque la OEA y otros países trataron de ayudar, como usted mencionó, creo que Carlos Andrés Pérez, ¿no?, estaba metido en ese grupo en Venezuela. El problema era que los militares, a todo el trabajo que se hacía también políticamente dentro de la Fuerza de Defensa, de ver si habían sectores militares democráticos, que hubo un sector de militares que trató en algún intento de, yo diría, de buscar la salida menos costosa, tratar de convencer al general Noriega que se retirara. Y acuérdense que por ahí hubo una visita de un secretario de Estado, ¿no?, para América Latina de los Estados Unidos, donde prácticamente se le pidió a Noriega que se retirara. Pero ahí salieron entonces los mandos medios de la famosa Fuerza de Defensa con aquella famosa frase de ni un paso atrás, de que nadie iba a dejar el poder. Y esa leyenda, ese mensaje se mantuvo hasta el final. ¿Qué pasa? Que según señala Endara, según Billy Ford y Ricardo Arias Calderón, a ellos no se les notifica de que se va a dar la invasión. Eso es lo que ellos señalan 2 horas antes, es cuando los llaman aquí, precisamente aquí cerca, ¿no? Aquí en esta área, van a un fuerte, en ese momento era un fuerte de los Estados Unidos, Clayton, y allí se les indica que se iba a dar la invasión y segundo, que tenían que asumir el mando político, o sea, y el costo histórico de que eso significaba. La salida militar es muy triste para nosotros, o sea, en el sentido de que después de tanto luchar la cruzada civilista por una búsqueda diplomática y política, una salida honorable, no se pudo dar. Tampoco se pudo lograr que los sectores de las fuerzas políticas que estaban apoyando al gobierno hicieran entender que ese cambio de septiembre era necesario cuando se señaló, y tampoco después de los resultados de las elecciones y la anulación, pues quedábamos en una especie de limbo. La resurrección, entre comillas, de estas instituciones históricas del proceso torrijista, porque hay que recordar que ellos lo que trataron de hacer en ese momento fue retornar al torrijismo original, porque esas son instituciones torrijistas del 1968, 69. Lo que se estaba tratando de hacer entonces era vendernos a los panameños, pues que Noriega se había convertido en torrijos y que no sé cuál iba a ser la gran consigna que iba a dirigir Noriega, pero lo único que sí hizo este señor, para mala suerte de él y buena suerte de nosotros, fue retar a los Estados Unidos en aquel acto en el Atlapa, donde dijo que estábamos en guerra con los Estados Unidos con un machete, y bueno, eso sirvió de excusa para que
además del asesinato de un par de militares de los Estados Unidos en la avenida frente al cuartel central en esos días, fue la chispa que disparó la invasión, cosa que nos duele mucho por el costo que tuvo para nosotros como país, porque hay que recordar que esta democracia que tenemos se cimenta sobre la muerte, según la Iglesia y algunos sectores de Panamá, de cientos. Hay otros que hablan de miles de muertos en este país. Esa es la base de esta democracia. En 2001 se creó la Comisión de la Verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar, y en 2016 se creó la comisión asignada para esclarecer el número e identidad de las víctimas de la invasión. Sí, definitivamente que todavía la comisión que se creó para establecer la cifra definitiva de los fallecidos en la invasión de 1989 se espera para que podamos nosotros llegar a una cifra. Tener por lo menos una comprensión histórica completa de esos sucesos y abandonar las especulaciones. O sea, realmente Panamá se merece cerrar ese capítulo con claridad para poder hacer los balances de nuestras responsabilidades como individuos, como partidos políticos, como país, de ese sacrificio humano que significó la invasión y que ha determinado de muchas maneras las relaciones que tenemos entre las fuerzas políticas locales como en las relaciones que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Definitivamente eso es un punto de inflexión en la política panameña. Pensábamos que la época de las invasiones militares estadounidenses en Panamá había terminado mucho antes, y resulta ser que no solamente hubo un episodio más y dramático, sino que la magnitud en la que ocurrió fue también mucho mayor de la que la previa que da, vamos a decir, los sucesos del 64 habían tenido. Fue una magnitud completamente distinta, ¿no? Allí lo que tenemos que recordar a todos los panameños y panameñas en este país es que tenemos la cláusula de Concini sobre la cabeza de nosotros, y que en los tratados Torrijos-Carter esa cláusula de Concini es clara. Los Estados Unidos, son sus intereses, pueden tomar unilateralmente cualquier decisión sobre la República de Panamá. Bueno, eso da para otro podcast. Pero desgraciadamente ahí está la norma aprobada por el Congreso de Estados Unidos, y eso fue parte de lo que ellos adujeron. Ahora, bueno, sí, pero bueno, Panamá no acepta ese tipo de interpretaciones. Claro. No lo aceptamos, y yo voté en contra de esos tratados precisamente por eso. Pero, bueno, ellos tienen su posición y nosotros tenemos la otra. Ahora, mirando el contexto del proceso electoral del 89, evidentemente que todo lo que hemos señalado y que muchas de las otras cosas que están en el tintero hacen que esta sea una especie de elección, yo diría, fallida, muerta. Desgraciadamente, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todas las personas que se sacrificaron yendo a votar, siendo miembros de medios... Y sin embargo, tuvo los efectos que tuvo. Hace momentos hablábamos de que el Tribunal Electoral, apoyada en una norma de los códigos entonces vigentes, unilateralmente anuló los resultados electorales. Pero ese mismo Tribunal Electoral, y usted nos contará si tiene algunos datos adicionales, después de la invasión se volvió a reunir y revocó su decisión de anular los resultados electorales y expidió unas nuevas decisiones que formalizaron el resultado electoral favorable a la alianza que presidía Guillermo Endara. Es correcto. O sea, inmediatamente se da, después de la invasión, en los primeros días de la invasión, se reúne el Tribunal Electoral y los mismos miembros de este tribunal que habían anulado la elección, emiten otro decreto mediante el cual ya anulan esa anulación, entre comillas, y deciden que sí, que la elección era válida y que el triunfo de Endara era válido, pero también inclusive reconocen una serie de miembros de otras corporaciones, o sea, diputados, representantes, etc. En lo inmediato, la invasión permitió la instalación de un gobierno presidido por Guillermo Endara. La Asamblea Legislativa se integró en marzo de 1990, aunque los datos electorales disponibles
no permitieron proclamar a todos los legisladores electos en el torneo de 1989. Para llenar esos escaños, debió hacerse un proceso parcial en 1991 que se desarrolló en un clima muy diferente a las elecciones precedentes. El nuevo Tribunal Electoral quedó integrado por los magistrados Guillermo Márquez, Denis Allen y Eduardo Valdés. Pero tenemos que recordar y dejarlo aquí para la historia, que eso fue producto de una mesa de negociación. O sea, antes de esa, después de este decreto a nivel presidencial, se crea una mesa en donde se comienzan a discutir los resultados de todas las corporaciones. En esa mesa donde participaban los partidos que en ese entonces habían sido de gobierno y ahora eran de la oposición, se comienzan a distribuir, según las actas que tenían, los cargos. Llegando al final a casi un porcentaje de 5 diputaciones, creo que unas 12 alcaldías y una cantidad plural de representantes de corregimiento que no llegaron a acuerdos y que quedaron pendientes para que entonces se hicieran las elecciones parciales del 91. Pero esa fue una salida que también fue una salida elegante, legal, pero que sí deja pues una inquietud a mí en lo personal de que la misma persona que anula una elección es la misma persona que después le da vida en el mundo jurídico. Esta es una cuestión que inclusive es ética, porque legalmente se cumplió con los procedimientos, pero desde el punto de vista de la ética y la moral, pues es otra cosa. Y cuando finalmente también se instala la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa en aquella época, claro, el quórum no era el que estaba previsto constitucionalmente porque faltaban esos diputados que solo en el 91 con las elecciones parciales se pudieron integrar a la Asamblea Legislativa. Sí, correcto. Pero hablamos de 1 de marzo de 1990. Esa integración de la Asamblea también fue clave porque permitió al gobierno de Endara, Arias Calderón y Ford empezar a completar algunos cuadros que necesitaban en la gestión de gobierno. Inclusive se pudo finalmente completar también el nuevo Tribunal Electoral. Es correcto. Es decir, después de una invasión, ¿verdad? Tienes que reestructurar el país. Obviamente que tienes que reestructurarlo inicialmente desde el punto de vista jurídico, ¿no? La estructura legal y jurídica. Entonces, en ese marco se comienza primero con la propia Asamblea, que le faltaban 5 diputados, luego la misma instalación del órgano ejecutivo, y así poco a poco reconstruyendo las diferentes instituciones, cambiando, ¿no? Todos los personajes que habían en algunas instituciones y figuras muy respetables también en otras. Y de ahí se comienza entonces el proceso de que el Tribunal Electoral, que estaba tan mal visto, y tengo que reconocerlo, por este país, se había prestado a fraudes en el 84 y en el 89. Cosa, doctor, que usted y yo sabemos que si vemos la historia y quizás en los podcasts que han hecho anteriormente, no era nada nuevo en este país. Sí, lamentablemente era frecuente en la historia panameña la irregularidad en materia electoral. Cosas que a mí, por ejemplo, me estremecían y me molestaban y me siguen molestando cuando estudiaba como estudiante universitario o político y ahora en mi vida profesional. El ejército de Estados Unidos entra a Panamá, se toma la mesa de votaciones a pedido de los políticos panameños y cuentan los votos en las urnas. Es decir, eso no puede ser. Si somos un país democrático, si somos realmente un país libre, no puede ser que un ejército extranjero se tome la mesa de votación y te cuente los votos. Eso era Panamá. Y aquí se habla de 2 o 3 elecciones antes del 90 transparentes. El resto, como por ahí creo que el magistrado Valdés que ha señalado, por ahí hubo una en donde un vicepresidente dijo: yo no acepto el cargo porque nadie votó por mí y aquí yo salí ganando con votos que no existían. Entonces, eso es lo que al final queda de esa institución, que gracias a Dios hoy es otra cosa, del Tribunal Electoral, ese del 89, que después de deshacer su entuerto, como diríamos en panameño, ya entonces, o sea, los van retirando, ¿no? Poco a poco, como tenía que ser, ¿no? Pero bueno,
como dice usted, mi querido doctor, el hecho es que el propio tribunal habilita y reconoce la legitimidad del señor Endara, Ford y Arias Calderón. Y con esto se da los primeros pasos hacia la reconciliación y la reconstrucción de Panamá. Bueno, usted tuvo un rol protagónico en esa reconstrucción de las instituciones democráticas como uno de los nuevos magistrados del Tribunal Electoral. ¿Qué nos cuenta de ese periodo? Bueno, primero que voy a hacer una anécdota familiar, ¿no? Yo creo que el 95% de mi familia se oponía a que yo aceptara ese cargo. Creo que mi esposa solamente fue la que me dijo que aceptara el cargo. Bueno, ese apoyo es importante. Ese es muy importante, pesa mucho, pero casi toda mi familia se oponía por la imagen que tenía la institución. Pero Endara me dice, Denis Allen, quiero que sirvas ahí como magistrado, olvídate de si alguna vez fuiste militante del partido o lo que sea, y dedícate a la Constitución, a la ley y a la patria. Y realmente, pues para mí fue un acto que tomé muy en serio, como los hechos más posteriormente lo demostraron, de que había que ayudar a Panamá. Me encontré con 2 hombres más que hicieron lo mismo, porque tanto Eduardo Valdés como Guillermo Márquez Amado hicimos una tripleta que dijimos, bueno, miren, nos estamos sentando en una en una cápsula que es una bomba. Estamos en una institución, una de las instituciones peores de este país, que más nadie quiere. Y tenemos que reestructurar esta institución. Ya el magistrado Valdés había sido nombrado primero magistrado por la Corte Suprema y había iniciado el proceso de reestructuración cambiando los directores, ¿no? Y cambiando una serie de figuras y dejándole espacio esperando que nosotros llegamos. Pero cuando nosotros llegamos dijimos, bueno, señores, una total reingeniería, un cambio de esta institución y hacer las cosas transparentes. O sea, Panamá tiene que cambiar la dirección histórica del organismo electoral. Comienza entonces la fase de reconstruir la institución. Hay cosas que a veces no se dicen, pero vamos a decirlas aquí hoy. El diseño de la institución estaba hecho para que fuera completamente dependiente del órgano ejecutivo, cosa que en otros países de América Latina también pasa, Chile, etc. Pero aquí eso no era solamente depender, sino que era prácticamente ser sumiso. Y una de las cosas que nosotros dijimos, bueno, vamos a comenzar a romper ese paradigma. Vamos a comenzar a fortalecer nuestra imprenta para deshacernos de la imprenta nacional para las papeletas y las actas. Vamos a buscar organismos internacionales que nos ayuden a superar la dependencia, digamos, en la falta de conocimiento, porque tengo que reconocerlo, o sea, ninguno de los 3 éramos especialistas en derecho electoral. Si hace esos casi 40 años supiese de derecho electoral lo que sé hoy, quizás tampoco hubiera aceptado el cargo. Pero he aprendido algo de estos 40 años. Y los 3 dijimos, bueno, vamos a buscar al organismo, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a CAPEL, que nos ayuden. En ese momento fue fundamental. Y CAPEL nos dijo, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, vamos a buscar 3 organismos electorales de ideologías diferentes. Buscábamos una ideología de izquierda de Nicaragua, que el presidente de ese organismo se vino a Panamá, el de Chile, que era de la derecha, y luego el de Costa Rica de centro, y los 3 nos comenzaron a ayudar, a dar ideas, a realizar seminarios, capacitaciones. Hice muchas capacitaciones en Costa Rica. Yo en lo personal le agradezco mucho a Costa Rica lo que me enseñó, lo que aprendí. Comenzamos a darnos cuenta, por ejemplo, de la necesidad de la integración completa desde el punto de vista electoral del registro civil de cedulación. Comenzamos a usar terminologías que aquí no usábamos. Por ejemplo, nosotros el concepto de padrón electoral no es un concepto que era de Panamá. Nosotros siempre hablamos de registro electoral. Cuando nos dimos cuenta que el resto de América decía padrón, y bueno, vamos a incluirlo. El caso, por ejemplo, de los delegados electorales viene de Costa Rica. Lo vimos allá funcionando. Nos explicaron que en la Guerra Civil del 49, después que se cayó el gobierno que tenían en Costa Rica, quedaron sin fuerza pública y que al reorganizarse después de la Constitución, los magistrados de Costa Rica decidieron buscar ciudadanos honorables
costarricenses que fueran sus voz, oídos y vistas, que esos son los llamados delegados electorales con funciones de enlace entre la fuerza pública y ellos. Y eso fue lo que entonces nosotros traímos a Panamá. Hubo retos preciosos, bellos. Por ejemplo, la boleta única de votación. Y la traigo a colación porque fue algo que demuestra la capacidad de este pueblo. Teníamos boletas separadas, ¿no? O sea, no había una boleta única, eran papeletas. Y de repente, usted lo dijo, habían 15 partidos, ¿verdad? Participando. Así que habían 15 cubículos, 15 papeletas separadas. Y cuando uno iba a votar, pues entraba con un sobrecito y veía cuáles vamos a recoger para marcar, etcétera. Y ahí hay una serie de prácticas fraudulentas históricas. O sea, o en unas ocasiones decían, hey, se acabaron las papeletas del candidato tal, porque la línea del candidato, partido opositor era, róbate las papeletas que están ahí, llévatelas para que a la mediodía no existan papeletas de los candidatos opositores, y etcétera. Comenzamos la campaña de la boleta única de votación. Comenzaron a decirnos que estábamos completamente locos, que cómo se nos ocurría, que este pueblo había votado durante 100 años con las papeletas separadas, que cómo se le ocurría a los magistrados del Tribunal Electoral que era de hacer ese cambio. Y yo, no, o sea, lo estamos viendo en otros países, que la mayoría los tienen, y además con eso rompíamos una serie de prácticas deleznables. Hicimos una contratación para un dinero adicional. Comenzamos una campaña de 3 meses, una campaña masiva al pueblo panameño, pero masiva, en todos los campos, en todos los lugares, la adaptamos. Y bueno, tengo que sentirme, creo que los 3 que en ese momento éramos magistrados, tenemos que sentirnos bien contentos de que el margen de error fue 3%, en una boleta única que era la primera vez que en la historia que se usaba en Panamá, y que nos ayudó enormemente, que está ayudando enormemente ya a que aquellas otras prácticas queden en el olvido, en el pasado. La transmisión de resultados. Nosotros, por ejemplo, dimos ese paso en adelanto en América Latina. Ahora ya es una práctica consuetudinaria, pero dijimos, bueno, ¿qué es lo que altera al pueblo panameño cuando estamos en un proceso electoral, o a cualquier pueblo? Esperar el resultado. La espera del resultado es cruel, porque aquí en este país hubo épocas en donde hubo que esperar 3 meses para saber quién era el presidente de la República. Y ustedes saben lo que pasa en 3 meses en la mente del pueblo y en la mente de los políticos. Así que dijimos, bueno, vamos a aplicar una tecnología o un procedimiento que sea rápido, que el pueblo conozca los resultados. Y vino entonces Daniel Sobato, en CONCAPEL y otras organizaciones internacionales. Y bueno, vamos a la transmisión extraoficial de resultados. Y ahí entonces nos la jugamos también, porque nunca se había practicado. Dijimos, habíamos hecho algo en el referéndum del 92, habíamos adelantado algo, pero acá no era un referéndum, aquí se estaba jugando el poder político. Sí, el referéndum de las reformas constitucionales del 92. Que fue otro factor positivo. Hemos tenido la bendición del Altísimo de que este pueblo ha rechazado los 2 referéndums que se han hecho de reformas constitucionales y le ha dado el poder desde el 90 hasta ahora a la oposición. No ha habido ningún gobierno que ha mantenido. Entonces, eso ha bendecido al tribunal en cierta forma y al pueblo panameño, porque no hay la repetición forzada o no, electoralmente hablando, de un gobierno. Pero se hicieron cambios de todo lo que era la arquitectura que había en cuestiones de informática. Nos fuimos a una arquitectura abierta, no una arquitectura cerrada. Comenzamos a meter la tecnología en el tribunal que no existía. Comenzamos también a realizar, por ejemplo, cosas como esta, que parecen tontas. Pedirle en el proceso electoral del 94, hacer una reunión con todos los candidatos presidenciales y pedirles, rogarles, que ya practicáramos la cultura que en muchas partes del mundo se hace como una forma de expresión de desarrollo política. Oye, si tú perdiste, reconócelo. En Panamá había una cultura que era la inversa, no sé si usted acuerda, ¿no? Todo el mundo no había perdido. Íbamos a una elección en Panamá, usted ganaba, pero entonces yo decía, no, me hicieron fraude. Y esto era tradicional en este país, o sea, nadie perdía. Todo el mundo ganaba y el organismo electoral imponía o la fuerza imponía. Entonces, eso, dijimos, que se acabe a partir del 94. Hicimos una reunión
compartimos, hicimos que a través del pacto ético que se había cumplido ya y se había firmado, los candidatos lo hicieran. Bueno, ¿qué pasa en el 94? Gana Ernesto Pérez Valladares, lo van reconociendo todos los competidores, menos la representante del órgano ejecutivo, que se demoró hasta las 12:30 del día siguiente para decir entonces, acepto que el partido PRD ganó las elecciones. Y esa fue otra prueba grande para nosotros. A nosotros nos decían que nosotros no íbamos a realmente hacer transparentes las cosas, que estamos allí para alinear y asegurar la continuidad de quienes están en el poder. Y bueno, mi querido doctor, quien gana la elección es precisamente el partido que había sido derrocado por las armas en la invasión del 89. El partido PRD, el partido de oposición, el partido que cuando nosotros nos nombran magistrados tiene muertos, tiene exilados y presos. Y nos toca como magistrados llamarlos y decirles, señores, aquí se van a respetar los resultados electorales. Olvídese, borrón y cuenta nueva, del 90 para acá hay otro Panamá. Y eso es lo que se ha hecho. Y eso es lo que hicimos nosotros, ¿no? Y que gracias a Dios todos los que han continuado en los cargos de magistrados lo han continuado haciendo. O sea, esa es la otra cara de la moneda. Pero el 89, 90, 91, esa elección del 91 parcial, esa elección del 92 de referéndum constitucional fueron como una especie de laboratorios que nos cayeron muy bien para prepararnos a la elección del 94, que era, yo diría, la prueba de fuego de nosotros. Era realmente, ¿van o no van a hacer las cosas bien? ¿Va a haber o no va a haber democracia en Panamá y transparencia? Y bueno, ahí los organismos internacionales, observadores, las iglesias en Panamá en general, la sociedad civil en lo particular. De hecho, la famosa Cruzada Civilista hizo un partido que se llama Partido de Renovación Civilista y todos los sectores participaron. Y bueno, estamos pues viviendo hasta ahora una democracia imperfecta, como todo lo que es humano, pero perfectible en el fondo. A largo plazo, el ciclo abierto en 1989 marcó el retorno de Panamá al gobierno civil y a una larga serie de elecciones democráticas libres, resultados aceptados y pacíficas transferencias del poder. Sin embargo, la intervención extranjera dejó heridas en la memoria colectiva panameña y abrió un debate que aún persiste sobre soberanía, autodeterminación y las condiciones bajo las cuales la comunidad internacional puede respaldar legítimamente los procesos de transición a la democracia. El proceso de desmilitarización y de control civil sobre las Fuerzas Armadas, que llegó a tener un hito en la abolición del ejército en las reformas constitucionales de 1994, también ha enfrentado obstáculos y retrocesos. Muchísimas gracias, doctor. Creo que ha sido un episodio muy, muy enriquecedor, o sea, mucha información. Creo que tenemos un panorama bastante preciso de lo que ocurrió en 1989 y del contexto previo, como de los resultados y consecuencias que tuvieron esas elecciones para la historia de Panamá. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en la jornada de hoy y muchísimas gracias también a todos aquellos que nos escuchan en este podcast de historia de las elecciones de Panamá y hasta el próximo episodio. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify y en YouTube. Los esperamos muy pronto en nuestro próximo episodio.